Bien, vamos a continuar con el tema de Word. Por aquí en el menú inicio, se me ha pasado comentarles que tenemos esta parte que se llaman estilos. Les voy a pedir que escriban aquí su nombre y lo seleccionen. Entonces, miren, si nosotros abrimos esta persiana de aquí, nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de estilo. Miren, al pasar el ratón, vean su nombre y vean cómo va cambiando. Son estilos que ya vienen predefinidos o que vienen cargados ya con un formato específico que de alguna manera ya se les dio. Nosotros podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, yo voy a elegir este. Y ese es un estilo que, como les comento, se aplica a ese formato. Ahora voy a escribir mi nombre nuevamente en la parte de abajo. Igual les pido que lo tecleen y van a abrir nuevamente la persiana y van a buscar una opción que dice crear estilo. Al darle clic ahí, tú vas a crear tu propio estilo. Entonces a este estilo, por ejemplo, yo le voy a poner Oscar. Ustedes le pueden poner su primer nombre. Eh, Podemos darle a aceptar, pero todavía no tenemos absolutamente nada de formato específico que nosotros le hayamos dado. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar. Y aquí en esta ventanita, como pueden ver, nosotros ya podemos modificar nuestro estilo. Si se fijan aquí, puedo elegir, por ejemplo, Bauhaus 93, que es lo que hemos estado usando. Le puedo decir que ese tamaño va a tener un tamaño de 16, va a ser en negritas. Por ejemplo, yo le puedo dar un color. Ustedes pueden elegir el color que ustedes gusten. Yo, por ejemplo, voy a elegir este. Y incluso le podemos asignar, por ejemplo, efectos de texto. Vamos a esperar para que se active. Y si ustedes recuerdan, en relleno de texto, bueno, y nosotros podemos ponerle relleno con degradado, si así nosotros lo consideramos, y asignarle un color. Pero ese estilo que nosotros seleccionemos, pues ya va a estar ahí definido, ¿de acuerdo? Miren, yo estoy seleccionando estos colores, como pueden ver. Le voy a dar aceptar y si se fijan, ya me aparece ahí. Puedo ponerle, por ejemplo, otro tipo de efectos. Aquí vienen muchas opciones que yo puedo manejar para esa línea de texto. Entonces, por ejemplo, efectos, nuevamente, contornos del texto. Por ejemplo, le puedo decir que sea línea sólida. Le puedo decir que sea una línea roja, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vienen los tipos, ¿no? De línea. Puede ser biselado, etcétera. Le voy a dar a aceptar y vean cómo me va cambiando. Entonces, si se fijan, yo puedo ir modificando el formato de mi texto dependiendo de las características que yo le vaya dando. Esto ya lo habíamos visto nosotros, pero aquí en estilos es cuando nosotros ya podemos predefinir un estilo específico para no tenerlo que estar creando o aplicándole todo lo que le acabamos de hacer a cada rato. Por ejemplo, le voy a dar a aceptar y vean, ahí ya me aparece mi estilo, pero también lo que quiero que observen es que al abrir la persiana, vean que ya tengo yo creado mi estilo y aquí aparece mi nombre. Al igual a ustedes les debe de aparecer su nombre en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo vuelvo a escribir, bueno, aquí voy a borrar el formato porque se lo trajo y voy a escribir nuevamente. Recuerden que para borrar el formato es aquí en este borrador. Dice borrar todo el formato. Entonces voy a poner nuevamente mi nombre y lo selecciono. Y supongamos que yo quiero un estilo. Bueno, pues quiero este estilo. Si se fijan, ya quedó activado. Ya no tengo que seleccionar todo lo que yo seleccioné para poder crear mi estilo. Simplemente me coloco ahí, le doy clic y automáticamente mi estilo pues se aplica. ¿De acuerdo? Bien, esa, como les digo, esa era una opción que me había faltado de la parte de estilos. Ahora, vamos a continuar con la parte de diseño. Aquí de la parte de diseño, lo que me interesa a mí que puedan comprender ustedes va a ser estas secciones, marca de agua, color de página y borde de página. Por ejemplo, aquí en lo que es la marca de agua,
le vamos a dar clic y nosotros podemos crear una marca de agua que es como, por ejemplo, confidencial, esta, no copiar, no copiar. Por ejemplo, fíjense, voy a seleccionar esto y quiero que vean aquí muy apenas se alcanza a ver en esta parte que dice confidencial. Si se fijan, si lo alejo, pues se alcanza a ver aquí de manera diagonal en la hoja, ¿de acuerdo? Ahora, puedo seleccionar cualquiera y dependiendo de lo... Esto me sirve para que no vayan a copiar mi documento, ¿sí? O puedo crear, por ejemplo, mi propia marca de agua. Por ejemplo, aquí vamos a, vamos a marcas de agua personalizada y vamos a crear nuestra propia marca de agua. Aquí vamos a ponerle nuestro nombre. Vamos a elegir un estilo de fuente. Ustedes pueden elegir el estilo de fuente que ustedes consideren. Por ejemplo, yo voy a elegir Arial Black. El tamaño, voy a dejar que sea automático, puedo ponerle el tamaño y yo definirlo. El problema es que sí, es preferible dejarlo automático por el tamaño de la hoja y obviamente considerando el tamaño de la línea de texto que te va a aparecer como marca de agua. Entonces, les digo, tú puedes cambiar el tamaño, pero si lo pones muy grande, pues posiblemente se te va a salir esa línea de texto que tú quieres poner como marca de agua. Entonces yo les recomiendo que lo pongan de manera automática, ¿sí? Semitransparente, si yo lo quito, pues ya no va a ser semitransparente, sino que se va a ver completamente en el color que yo elija. Lo voy a dejar semitransparente precisamente para que dé esa parte de marca de agua. Y tengo dos opciones, que me aparezca en diagonal, ¿sí? O que me aparezca horizontal. Entonces, yo en mi caso voy a dejar que aparezca diagonal. Voy a elegir algún otro color, por ejemplo, este, para ver cómo me va a aparecer. Ya una vez que yo ya elegí mi formato para la marca de agua, pues le doy a aplicar, le doy a aceptar y como pueden ver en la parte de atrás de mi hojita ya me aparece a mí mi marca de agua. Obviamente esta marca de agua no la podemos quitar y si alguien imprimiera este documento, pues le va a aparecer esa marca de agua, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera también de proteger pues nuestro documento, ¿de acuerdo? Tenemos el color de la página, si se fijan, al momento que yo paso mi puntero por alguno de los colores que tiene esta paleta, vean los distintos colores que yo puedo elegir. Tengo más variedad por acá, ¿sí? Tengo más colores que también puedo yo ir seleccionando o personalizar mi color, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. Vamos a elegir, por ejemplo, este, ¿sí? Voy a elegir, no, está muy fuerte. Es que lo que quiero es que no se me vaya a perder lo de acá. Y como pueden ver, puedo elegir el color que yo vaya deseando. Voy a elegir este, ¿sí? Ahí está. Y por ejemplo, puedo elegir efectos de relleno también. Por ejemplo, le puedo decir que sea vertical, diagonal. Vamos a ponerlo así. Y vean cómo se aplica como un degradado, como lo pueden ver aquí en la hoja. Vamos a abrir nuevamente la persiana, efectos de relleno. Y bueno, tú puedes elegir, puedes determinar que sean dos colores. Y si tú eliges dos colores, a lo mejor, por ejemplo, no, ese está muy feo. Vamos a elegir este. Bueno, yo elijo eso. Ustedes pueden elegir los colores que consideren. Y vean, ya me aparece aquí dos colores, ¿sí? Puedo irme otra vez a efectos de relleno. Puedo irme, por ejemplo, a texturas y puedo elegir alguna textura que pues sea de mi agrado para esa hoja. Por ejemplo, voy a elegir esta y vean cómo aparece la textura en toda la hoja, ¿de acuerdo? Ahora voy a elegir esto, nuevamente efectos de relleno. Voy a ponerlo en una trama porque puedo elegir incluso una trama y le voy a dar a aceptar. Y vean que pues ahí me aparece muy apenas se alcanza a ver la trama, ¿sí? Pero esa es la trama que yo acabo de elegir. Voy a irme nuevamente para acá en efectos de relleno y puedo seleccionar una imagen.
Puede ser la selección de una imagen de mi dispositivo, es decir, de mi computadora, ¿sí? Y puedo montarla directamente aquí en mi documento. Por ejemplo, si yo le digo que desde archivo, voy a hacerlo para que lo puedan ver. Me va a abrir la ventana del explorador de Windows. Voy a seleccionar esta imagen, que es la de los cuervos, y le voy a insertar. Aquí me debe dar una vista previa de cómo va a quedar. Le doy nuevamente a aceptar y como pueden ver, ahí está mi imagen. Igual, les aclaro, tú puedes seguir trabajando con tu texto, con tu tabla, etcétera, y te va a aparecer de esta manera, ¿sí? Pero también puedo tomar imágenes directamente de internet en línea. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, por decir, bosques, vamos a poner bosques. Le damos Enter y vamos a ver qué imágenes nos muestra. Aquí nos muestra todas las imágenes relacionadas con los bosques. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. Le voy a dar insertar. Aquí me muestra, como les digo, me da una vista previa de cómo va a quedar. Le doy aceptar. Y vean, esto es lo que selecciona. Obviamente la imagen está muy grande, por eso nada más selecciona alguna parte de esa imagen, ¿de acuerdo? Y, y bueno, como les comento, podemos seleccionar la imagen que nosotros queramos, ¿sí? Y aquí pueden ver y pueden seguir escribiendo en este documento. Tenemos esta otra parte que es la de los bordes. Y aquí, por ejemplo, ya lo habíamos visto nosotros. Por ejemplo, podemos elegir un borde. Le damos a aceptar y nos va a aparecer ese borde ahí. Podemos cambiar el color por algún color que nos agrade. Y le dan a aceptar y ahí ya se va marcando. Pueden elegir, por ejemplo, el tamaño. Por ejemplo, yo elegí 6 puntos y vean cómo se va marcando todavía mucho más. Pueden elegir ustedes algún borde artístico de arte, que como se los comento, esta parte ya la habíamos visto en otra sección. Por ejemplo, voy a elegir este, le doy a aceptar y bueno, pues ya me aparece mi borde, ahí está, ¿sí? Entonces, estos son los fondos de la página y como pueden ver, pues yo puedo trabajar con ellos. Vamos a pasarnos a la siguiente hoja y quiero que observen que automáticamente pues se aplica el mismo fondo para la siguiente hoja, ¿de acuerdo? Vamos a... Ok. Ahora vamos aquí a disposición, a esta parte, ¿sí? Bueno, miren, es que me tienen que mandar esto, pero bueno, ya esta imagen pues va a aparecer en todas las hojas, ¿no? Que nosotros vayamos a colocar. Entonces, este archivo lo van a guardar y lo van a mantener ahí para ahorita que me lo manden. Es decir, que me van a mandar a lo mejor 2 archivos en esta actividad. Este sería el primer archivo donde, bueno, vas a manejar los estilos, que aquí se los muestro. Vas a manejar lo que es la marca de agua, el margen o el borde y vas a manejar lo que es el fondo de la hoja, ¿de acuerdo? Entonces, para que no batallen, este ya lo guardan, ¿sí? Y este es uno de los archivos que me van a mandar. Ya cuando lo guarden, pueden cerrarlo, ¿de acuerdo? Y me abren, yo le voy a poner no guardar porque yo no lo voy a guardar. Ustedes sí le tienen que poner guardar y me lo van a mandar, ¿de acuerdo? Yo le voy a decir que no porque ya no lo voy a usar y voy a abrir otro documento nuevo para poderles explicar ahora la parte de disposición. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver los márgenes. Ya hay algunos márgenes ya preestablecidos, ¿sí? Aquí como lo pueden ver, y hay márgenes personalizados.
En los márgenes personalizados hay un estándar en, en las universidades, maestrías, doctorados, que ustedes deben de aprender a usar. Normalmente deben de tener 2.5 en el superior, en el inferior de la hoja, es decir, en esta parte debe de medir 2.5 de margen. Es la separación entre la orilla de la hoja y a partir de donde tú quieres que empiece a escribir. Y bueno, por ejemplo, del lado derecho también debe de ser 2.5 y del lado izquierdo debe de ser 3. ¿Por qué es 3 aquí? ¿Por qué es mayor? Porque normalmente cuando imprimen los documentos, ustedes los pueden llevar a engargolar, los pueden llevar a empastar. Entonces, de aquí a aquí puede abarcar el engargolado y si tú lo haces más pequeño, muchas de las veces han entregado documentos o trabajos que los engargolan y parte del documento o parte de las imágenes que ustedes tienen en el trabajo, pues queda perforado precisamente en el proceso de engargolado. Entonces, o de empastado, por ejemplo, empastan su documento y resulta que parte del texto, parte de las imágenes quedan dentro de ese empastado y pues no se alcanza a ver. Por más que intentas abrir el documento, pues la única manera de visualizar lo que está más adentro o a la orilla de ese documento, pues es rompiéndolo. Entonces, por eso se mantiene un margen izquierdo siempre de 3, contemplando o que puede ser engargolado o que tú lo puedes empastar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la distancia que se maneja estándar en todos los documentos. Aparte de la letra de tipo Arial, recuerden, tamaño 12, eh, interlineado de 1,5 y justificado, ¿de acuerdo? Esos son los que se maneja. Aquí tenemos la orientación de la hoja. Por ejemplo, vean aquí cómo tengo yo esta parte, este documento, y yo puedo orientar mi hoja de manera horizontal y vean cómo automáticamente pues mi hoja queda en un formato horizontal. Si yo lo regreso, pues se va a regresar a vertical, ¿sí? Hay distintos tamaños, como pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Tenemos la carta tabloide, que estos los pueden imprimir ahí en el centro, hay una papelería que te los imprime. Cuando quieran hacer un tabloide, pues ustedes van a seleccionar este. Por ejemplo, una hoja de máquina tamaño oficio, estamento ejecutivo A3, A4. Hay algunos documentos o programas de Word que ya tienen por default el A4. El A4 es más grande que el carta y más pequeño que el oficio. Por lo general siempre trabajamos con formato carta, entonces siempre asegúrense ustedes de tener este formato en tamaño carta, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un poquito más grande esto para que lo vayan viendo y vemos esta parte de columnas, ¿de acuerdo? Esta partecita que ustedes ven aquí. Vamos a poner lo que es Lorem y vamos a crear 3 párrafos, nada más para que se pueda ver un poquito más grande lo que trato de explicarles. Recuerden que esto es siempre Arial 12. Vamos a justificarlo. Y recuerden que el interlineado siempre va a ser aquí 0 y de 1,5 o 0.5, 1.5. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, nos regresamos, no me voy a colocar aquí, ¿sí? Y me voy a regresar a la disposición. Aquí en columnas, si te fijas, si yo selecciono ve que automáticamente se generan 2 columnas, como puedes ver. Aquí está la otra columna. Yo puedo empezar por ejemplo, si yo estoy aquí y yo quiero continuar en la otra columna, ya me vengo para acá y quiero que observen que aquí está parpadeando mi cursor. Puedo tener, por ejemplo, otro lorem, por decir así. Ahí está, ¿sí? Y como pueden ver, ya tengo aquí a 2 columnas el siguiente párrafo. Vamos a ponerlo igual. Tamaño 12, Arial, vamos a justificarlo. Y recuerden 1,5
y lo damos en 0, ¿sí? Con esto podemos hacer trípticos, ¿sí? Y podemos hacerlo incluso a 3 columnas. Incluso, por ejemplo, si tenemos aquí la hoja vertical, podemos, recuerden, convertirla a horizontal para que queden tres columnas, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo, aplicarlo, por ejemplo, todo esto al seleccionarlo. Puedo aplicarlo que sea, por ejemplo, a 3 columnas y vean cómo automáticamente se selecciona. Ya cuando yo ajusto el texto, vean cómo se va ajustando automáticamente, ¿sí? Entonces, si se fijan, voy a pasarme a la otra. Vean que traigo ahí el formato. Miren, me voy a colocar aquí y vean que yo al darle Enter, cómo automáticamente se brinca a la siguiente hoja, ¿sí? Aquí lo que yo tengo que hacer es aplicarlo a una sola hoja, esta parte de aquí. Esto se queda en, ¿cómo se llama? En 2 columnas, en 3 columnas. Pero mi hoja, si se fijan, al darle Enter, ya no se mantuvo el formato anterior. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo regresé a una columna. Obviamente yo me coloqué en la segunda hoja y lo que hice fue aplicarle ese formato. Ahora, supongamos, como les comentaba ahorita, que yo quiero que quede 3 columnas, porque voy a hacer un tríptico y quiero que tenga información en cada una de esas 3 columnas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, voy a poner otra vez Lorem. Ahí está. ¿Sí? Aquí lo tengo. Voy a ponerlo, bueno, voy a copiarlo. Aquí. Voy a pegarlo. ¿Sí? Pero fíjense lo que voy a hacer. Me voy a colocar aquí en la parte de arriba y me voy a ir aquí, a esta opción, configurar página. Le voy a dar clic aquí y le voy a seleccionar horizontal, pero le voy a decir que de aquí en adelante. ¿Para qué? Pues para que la de arriba, como pueden ver, se quede vertical y mi hoja de abajo se quede horizontal, ¿de acuerdo? Y esto es lo que yo les comentaba. Aquí yo puedo aplicarle, ahora sí, yo puedo hacerle lo siguiente. Por ejemplo, le puedo decir que a 3 columnas y si se fijan, ahí ya queda mi documento, queda precisamente a 3 columnas y yo ya puedo aplicarle pues todo mi formato, el que normalmente nosotros aplicamos. Por ejemplo, aquí Arial, donde lo voy a justificar. Voy a aplicarle, recuerden que aquí la parte de los ceros, voy a ponerle 1,5 y ya quedó mi formato, ¿sí? Y bueno, ya lo puedo mandar a imprimir, puedo incluso colocar imágenes, puedo colocar tablas, pequeñas tablas, obviamente, dentro de cada una de esas columnas. Entonces, esa es la manera en cómo lo pueden hacer. Y vean, yo aquí tengo esto, ¿sí? Si se fijan, tengo 2 opciones. Ahora miren, voy a pasarme a la siguiente hoja, pero en la siguiente hoja yo le voy a decir que ahora en la disposición me lo va a poner vertical, ¿sí? Y le voy a decir de aquí en adelante y le voy a dar a aceptar. Ahora fíjense, tengo una hoja vertical, tengo una hoja horizontal y tengo una hoja vertical nuevamente. Aquí nada más asegúrense porque recuerden que traemos el formato de arriba, el de 3 columnas, y aquí lo voy a dejar a una sola columna, ¿sí? Y si se fijan, se sigue respetando la parte de arriba. Voy a poner nuevamente aquí, ahí no encuentro el igual, ahí está, Lorem. Ahí está. Voy a copiarlo nuevamente, voy a copiarlo ya para no escribirlo y lo ahí está, ¿sí? Voy a hacer lo que venía haciendo ahorita, por ejemplo, de crear 3 párrafos o 2 párrafos grandes, así como lo pueden ver aquí, ¿sí?
Ahí está, ¿sí? Igual, le voy a aplicar, recuerden ese formato que siempre debe de ser un estándar para todos los documentos que vayan a entregar ustedes. Aquí lo voy a poner en tamaño 12, le voy a poner Arial, lo voy a justificar, le voy a poner aquí en ceros nuevamente, en 1,5 líneas y le voy a dar a aceptar, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, se lo aplicamos como pueden ver, a todo el texto, ¿sí? 3 columnas, por ejemplo, aquí 3 columnas, pero horizontal, ¿sí? Permítanme tantito, déjenme conecto la computadora a la corriente porque se me va a acabar la pila. Bien, ahora sí, vean aquí esta parte, como les comento, ya está lista. Y ahora yo supongamos que nada más se lo quiero aplicar aquí. Entonces voy a seleccionar únicamente ese párrafo, me voy a disposición y ahí se lo voy a aplicar a 2 columnas. Como pueden ver, aquí en el anterior, bueno, 3 columnas, vertical, horizontal, 3 columnas. Y únicamente yo le indiqué que esta parte de aquí tenía que ser a 2 columnas. Y vean que los párrafos, los dos de acá de abajo, pues se aplican exclusivamente a un solo párrafo. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo indicar ahora que sea a 3 columnas. Y si se fijan, ya tengo mi documento mezclado con diferentes formas, ¿de acuerdo? Aparte de que en la disposición, pues yo le dije que esta hoja iba a ser vertical, que esta iba a ser horizontal y que esta, bueno, iba a ser vertical, pero con estas características donde mi documento me apareciera de esta manera, a 2 columnas, un solo párrafo y a 3 columnas, ¿de acuerdo? Ahora, me voy a pasar a la siguiente hoja, ¿sí? Ahí está. Recuerden siempre que como nos traemos el formato de arriba y la última opción que yo elegí fue 3 columnas, entonces yo tengo que desactivarla y le voy a dar clic aquí a una columna para que no vayan a tener problemas. Y ahora sí, ya lo tenemos ahí a una columna, ¿de acuerdo? Ahora miren, vamos al siguiente menú. Espero que les haya quedado claro esta parte aquí. Bueno, tenemos los saltos, tenemos distintos tipos de saltos. Vamos a verlos como quiera más adelante. Y tenemos números de línea que ya también ya se los había comentado en el pie de página, y esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Y algunos saltos, bueno, ya les había explicado cómo saltar una hoja en blanco, un salto de página, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora la parte de referencias. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros cuando copiamos información de Internet, sí tenemos que hacer referencia de quién está publicando cierta frase para evitar, por ejemplo, posibles plagios de información o que nos culpen de que estamos robando información, ¿de acuerdo? Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado cuando copiamos información directamente de Internet. Podemos parafrasearlo, pero cuando lo parafraseamos igual tenemos que respetar los derechos de autor, porque de alguna manera nosotros lo obtuvimos de algún artículo arbitrado. Cuando digo un artículo arbitrado, significa que tiene pues derechos de autores de alguien que lo publicó, ¿sí? Esa es una de las razones también por la que he estado utilizando Lorem, pues para evitar cualquier problema, ¿no? Con los derechos de autor. Entonces, supongamos, voy a poner aquí, por ejemplo, Lorem, y voy a crear aquí mis 2 parrafitos, ¿sí? Con los que hemos estado trabajando. Voy a seleccionarlo. Igual, no se les olvide, esto va a ser prácticamente para que ustedes se acostumbren a que siempre debe ser Arial, que siempre debe ser tamaño 12, que debe de ser justificado, que debe tener un interlineado de 1,5. Siempre debe de ser de esta manera. Entre párrafo y párrafo debe de haber un espacio también, eso es importante.
Nunca debemos de tenerlo juntos los párrafos. Entonces, esto le da muy buena presentación a tus trabajos. Se los comento porque así los pueden entregar en todas las materias y cuando los vean los maestros, pues se van a dar cuenta que ya tienen el formato que normalmente se usa y que es universal, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, aquí en esta parte, supongamos que este parrafito yo lo tomé de internet, pero tiene derechos de autor. Entonces, me voy a colocar aquí, me voy a ir a referencias y voy a poner una nota al pie de la página, miren. Cuando pongo mi nota al pie, vean que se pone un 1 aquí, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, le puedo decir, este es el libro, por ejemplo, de informática de la página 16, por ejemplo, porque de ahí fue donde yo lo tomé. Y pues esta frase o esta parte de texto es de Oscar Medina Espinosa, ¿sí? Un ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, supongamos que este párrafo también yo lo tomé de internet y voy a hacer referencia de que ese párrafo no es mío, no son mis palabras, entonces tengo que respetar ese derecho de autor, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner aquí. Entonces, si chequen que aparece un 1 aquí, aparece un 2 pequeño aquí también, como superíndice, pero tienen referencia, entonces a lo mejor esta parte lo tomé, por ejemplo, de fundamentos, un ejemplo, fundamentos de redes de computadoras. Es un ejemplo, ¿eh? Pero yo tengo que revisar los artículos. Este es el título de donde lo tomé. Y, por ejemplo, los autores, que por ejemplo le puedo poner Miguel Rivas Mejía, por ejemplo, ¿sí? O sea, que a estas dos personas, pues, les pertenece precisamente estos dos párrafos, ¿sí? Y yo ya estoy respetando mis derechos, los derechos de autor, no los míos, los de las otras personas, al hacer referencia de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podemos crear, voy a colocarme aquí, podemos crear índices, ¿de acuerdo? Y de una manera muy rápida, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la siguiente manera, miren. Por ejemplo, voy a pedirles que aquí en esta siguiente hoja, vean que ya me brinqué, ¿sí? Aquí voy a dejar esta hoja así, voy a brincar para acá. Y aquí voy a crear mi índice, que obviamente pues el índice debería de ir en la primera hoja, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, dándole continuidad a este documento, pues lo voy a crear aquí. Pero supongamos que aquí, en esta primera hoja, bueno, en esta hoja, es donde va a aparecer mi índice. Entonces, o bueno, miren, es que para que no se vayan a confundir, voy a, no, es que se me va a mover las hojas. Como ya tengo muchos formatos de hojas, entonces sí, tengo que hacerlo desde aquí, ¿sí? Aquí voy a ponerle, bueno, esta la voy a dejar en blanco, ¿sí? Y me voy a ir al menú insertar y vamos a poner página en blanco, unas 4 hojas en blanco, ¿de acuerdo? Se van a regresar a esta, bueno, y se colocan aquí. Esta es la del índice. Esta es donde pusimos la referencia. Y aquí, por ejemplo, va a ser donde va a aparecer mi índice. Pero aquí voy a poner, por ejemplo, introducción. Un ejemplo. Introducción. ¿Sí? Ahí está. Y luego, aquí supongamos que en mi hoja, en esta misma hoja, está, por ejemplo, análisis de la situación. ¿Sí? Y luego, más para acá, por ejemplo, bueno, adentro de análisis de la situación, supongamos que esta introducción es el 1, ¿sí? Aquí está. Este es el 2. Y luego ya cuando le damos aquí, le ponemos, por ejemplo, vamos a aumentar la sangría. No, mejor disminuida, pero le vamos a decir que este va a ser el 2.1 y va a ser, por ejemplo,
justificación. No, vamos a ponerle objetivos. Y luego 2.1.1. Vamos a ponerle objetivo general. Y luego 2.1.2. Objetivos específicos. Ahí están, ¿sí? Y bueno, hasta ahí lo tenemos. Nos pasamos a la siguiente hoja. Y aquí ponemos, por ejemplo, análisis de resultados. Y, por ejemplo, acá en esta hoja ponemos conclusión. ¿De acuerdo? Háganlo en ese orden, por favor. Así se lo voy a revisar. Y, por ejemplo, acá referencias o bibliografía. Vamos a ponerle bibliografía. ¿De acuerdo? Así de esta manera. Ahora, vamos a aplicarle un formato precisamente en referencias. Aquí, por ejemplo, en introducción, bueno, me faltó aquí porque este es el 3, ¿sí? Así, siguiendo la numeración. Este es el 4 y esta parte de aquí es el 5, ¿de acuerdo? Ahora, siguiendo la numeración, bueno, aquí está introducción. Si se fijan, es de nivel 1. Aquí tengo 3 niveles, 1, 2 y 3. Es de nivel 1, ¿de acuerdo? Ahí ya, por ejemplo, yo ya le aplico y ¿cómo me doy cuenta? Cuando me acerco a mi puntero, vean que aparece este triangulito aquí. Me indica que ya hay una referencia, ¿sí? Para el índice. Aquí, por ejemplo, este es de primer nivel. Este es de segundo nivel. Estos dos de aquí son de tercer nivel, como pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos para acá. Este que está aquí es de primer nivel. Este nuevamente es de primer nivel. Y la bibliografía, bueno, también es de primer nivel. ¿De acuerdo? Ahora sí, como ya pusimos todos los niveles, nos regresamos a esta hoja que es donde vamos a colocar nuestro índice y le ponemos aquí tabla de contenido. Y cuando le ponemos tabla de contenido, le vamos a dar clic aquí donde dice tabla automática 2. Le damos clic y vean que automáticamente me pone el número de la hoja donde se encuentra esa información y vean que ya me aparece de manera ordenada. Yo ya no tengo que hacer mi índice, sino que yo cuando puedo hacer todo mi documento, dejar una hoja blanca al principio, hacer todo mi documento y luego determinar qué títulos son de primero, qué títulos son de segundo y qué títulos son de tercer nivel, ¿de acuerdo? Y si se fijan, automáticamente aquí pues me aparece mi índice. Así es como me lo van a entregar ustedes, ¿de acuerdo? De esta manera, para que no importa que las hojas estén en blanco, ¿de acuerdo? Pero que sí tengan todos los elementos y que ustedes me puedan mostrar, obviamente, pues su índice aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos aquí me equivoqué. Miren, por ejemplo, aquí me equivoqué, dice conclusión, ¿sí? Vamos a corregirlo para que vean ahí, miren, es que le puse de más. Ahí está, conclusión, ahí está. Dices, bueno, ¿y cómo lo corrijo el índice si ya lo acepté? Miren, si yo me coloco aquí, en esta parte aquí dice actualizar tabla, me dice actualizar los números de las páginas, esta de aquí, o actualizar toda la tabla, pues toda la tabla, porque esto está mal. Le doy a aceptar y vean que automáticamente se corrige. Igual, si yo, por alguna razón, supongamos que aquí esta parte de objetivos específicos, vean que está en una hoja y a lo mejor por alguna razón yo lo pasé a la siguiente hoja, entonces yo puedo modificar mi índice. Vean, le doy actualizar los números y los números automáticamente se modifican. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de esto, que ya quedó todo automatizado y yo ya no tengo que estarle
diciendo exactamente en qué número, de manera manual, y mi índice pues es automático, ¿de acuerdo? Vamos a ver la otra parte que tenemos acá en la de bibliografía, porque también eso es importante, en la parte de referencias. Aquí en esta bibliografía nosotros tenemos que poner de dónde obtuvimos la información y tenemos que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, aquí dice insertar cita. Cuando le damos agregar nueva fuente nos aparece una ventana, la siguiente ventana que va a aparecer. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver de dónde sacamos esa información. Ustedes siempre tengan esa cultura de respetar los derechos de autor. Si ustedes copiaron la información de algún artículo de internet, de algún libro, entonces ustedes tienen que hacer referencia que esa información fue tomada de cierto libro. Cuando el maestro de cualquier materia vea que ustedes contemplan esas referencias, pues van a ver que su trabajo es muy profesional, ¿de acuerdo? Entonces sí tienen que aprender a respetar las reglas para poder respetar los derechos de autor. Entonces, supongamos que normalmente la información que obtenemos es de Internet. Entonces, si le damos aquí sitio web, vean que me aparece lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, aquí autor. No sé, vamos a buscar un autor, por ejemplo, no sé, miren, por ejemplo, voy a entrar a Google para que lo puedan ver y vean de dónde vamos a sacar esa información y que vean que es muy fácil, pero de esa manera yo pues garantizo que estoy protegiendo mis derechos de autor. ¿Sí? No sé si le di enter, ahí está. Ahí está. Vamos a ponerle, eh, por ejemplo, informática, ¿sí? Para no salirnos del tema. Le dan enter, te aparecen obviamente varios artículos y por ejemplo aquí me aparece definición de informática, que es significado y concepto. A ver, vamos a verlo aquí, ¿de acuerdo? Voy a entrar a este artículo. Supongamos que yo parte de mi trabajo pues lo tomé de aquí. Entonces, supongamos que tomé cierto párrafo de aquí, entonces yo tengo que respetar precisamente, como les comentaba, esos derechos de autor. Por ejemplo, este es el artículo, ¿sí? Aquí viene el autor, miren si se fijan, Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Entonces, voy a tomar estos datos. Hay otras reglas, pero miren, por ejemplo, se supone que las reglas debe de ser el primer apellido, ¿sí? O, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Pero bueno, como ustedes están empezando, pues vamos a ponerlos así, para que no tengan tanto problema. Y luego fíjense, me dice nombre del sitio web, de dónde lo estoy obteniendo. Aquí dice definición.de, ¿sí? Así se llama el sitio web. Le voy a poner aquí definición.de. ¿En mayúsculas? Sí, ahí está. Año. Aquí, es decir, cuando fue publicado. Vamos a ver la información. Por ejemplo, si se fijan aquí fue el 2008. Entonces voy a poner 2008. El mes me dice, bueno, no tiene mes, ¿sí? Si se fijan. Y actualizado me dicen que al 2020. Entonces este artículo está recientemente actualizado. Entonces fue publicado en el 2008, pero se actualizó. No tiene mes y no tiene día. Entonces lo voy a dejar así, ¿sí? Nada más con el puro año. El URL, pues es precisamente este que está aquí arriba, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, ¿de acuerdo? Y ya, es todo lo que tengo que hacer. Le doy aquí a aceptar y automáticamente, bueno, me sale la bibliografía de donde lo tomé, ¿sí? Esto es importante sobre todo, por ejemplo, miren, supongamos que yo copié este párrafo, ¿sí? Y lo voy a poner aquí en análisis de resultados, ¿sí?
Recuerden, botón derecho y esta opción, porque si no te traes todo el formato de internet y no queremos hacer eso. Entonces le aplicamos el formato, nuevamente 12, tamaño, bueno, letra Arial, justificado, aunque parezca aburrido, pero tienen que hacerlo, tienen que aprendérselo, ¿sí? Ahí está. Y supongamos que aquí es precisamente donde yo quiero esa referencia bibliográfica. Entonces voy a poner aquí en referencia y voy a poner aquí insertar cita. Aquí está, miren. La voy a insertar y me debe de aparecer de esta manera. Significa que este parrafito yo ya le respeté los derechos de autor, como pueden ver. Y aparte, voy a poner la bibliografía de dónde salió, que no es esta. Pero eso es lo que debieron de haber hecho en la parte de arriba. Ahora, si yo quiero insertar la bibliografía, ¿sí? Puedo darle aquí, miren. Y puedo insertar mi bibliografía. Ahí está. Bueno, ya aparece incluso con título. Yo podría quitar este título también de aquí. Y si se fijan, ya este es el formato que debe de tomar. Y cada que ustedes tomen un párrafo, pues la bibliografía la deben de poner aquí. Supongamos que ahora tomaron un párrafo de otro sitio web. Vamos a ver otro por acá. Por ejemplo, este. Voy a entrar. Ustedes pueden elegir cualquier sitio, ¿eh? Nada más con que me pongan dos referencias, que es lo que vamos a hacer aquí, es más que suficiente. Miren, por ejemplo, esta parte, vamos a ver si tiene autores. No, no tiene autores. Cuando no tiene autores, entonces, qué bueno que apareció este. Miren, por ejemplo, aquí es un artículo de internet. Entonces, voy a copiar, por ejemplo, un parrafito. Voy a copiar este nuevamente y me lo voy a llevar a esta parte de aquí. Le voy a pegar aquí. Recuerden que tiene que tener el formato Arial 12, justificado y el interlineado. Ahí está, ya lo respetó. Y aquí es donde voy a poner yo mi cita bibliográfica. Entonces me voy a referencia, a insertar cita, me voy a agregar nueva fuente y como lo tomé de internet, pues aquí está. Pero vean que aquí no tiene, no trae el autor, ¿sí? Si se fijan, a menos que lo traiga por acá. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner aquí Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, ¿sí? Que creo que está aquí abajo. Miren, voy a copiarlo aquí. Ahí está. Y lo voy a pegar aquí. Le voy a decir que es corporativo, porque no trae el autor, ¿sí? Nombre del sitio web, ¿cómo se llama? Pues se llama exactamente igual. Le voy a poner aquí el nombre. El año en que fue publicado no lo trae. Lo que normalmente hago es esto. S/F, que le indico sin fecha, ¿sí? Y voy a poner el URL. El URL es esta dirección. La copio, la pego aquí y le doy a aceptar. Y vean, aquí ya me aparece el artículo. Ya cuando quiero insertar mi bibliografía, me coloco acá. Me voy aquí a bibliografía y presiono para que se inserte. Bueno, vean que se inserta la anterior. Lo ideal es que demos de alta todas las bibliografías y que ya después nada más le demos aquí en bibliografía, insertarla y que automáticamente se inserte todas las que yo tenga. Pero al menos aquí ya estoy respetando, como pueden ver, mis derechos de autor. Aquí tengo uno, ahí está, y acá tengo el otro, ¿sí? Y esa es la forma en cómo debemos de trabajar. Bien, yo creo que con esto es suficiente para que puedan trabajar. Yo creo que se van a entretener bastantito con esto y nos veríamos en la siguiente clase. Bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos en el siguiente tutorial.